Bueno, egunon, es un gran honor estar con Teresa Guardans, ore haundiz. Bueno, Teresa Guardans, bera, filologoa, humanitatean dotorea, dokumentalista, irakaslea eta ikertzailea. Bartzelonako CETR zentroa, CTR, vosotros llamáis CTR, llamáis, Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría. Es un centro que se inició en 1999 con el objetivo de poder ofrecer un espacio independiente de reflexión, estudio y divulgación dirigido al conjunto de la ciudadanía en torno al hecho religioso de las sociedades contemporáneas. Bueno, 2015 aurrera kolaborazio konbenio badute Bartzelonako Unibertsitate Autonomoarekin. Eta aurtengo urtean, Kataluniako Generalitatearen eskutik talde ikerlariaren aitortza jaso du. Hainbat liburu ditu idatziak, unos libros, podemos citar Las religiones, 5 llaves, o La séptima dirección, El cultivo de la interioridad. Antes, Nerea, te acordarás cuando empezamos aquí con la andadura de interioridad aquí en la facultad. En fin, fue un buen espejo, Teresa. Saludamos allí en el centro. Y el libro La séptima dirección, la verdad es que nos inspiró mucho. Lo recomiendo el libro Séptima dirección. Una historia de las religiones y la verdad del silencio por los caminos del asombro. El libro nos habla del saber mirar desde el silencio, de asombrarnos, más allá de la necesidad, desde la gratuidad. Por eso la ponencia se llama El cultivo de la mirada atenta, silencio y desarrollo humano. Bueno, Teresa, ¿quieres que esté aquí o de abajo? Como quieras, Ares, ¿me oye? Sí, vale, como quieras, es que recasco. Vale. Gracias a todos por estar aquí y Pello, lo que prefieras, a mí me está bien. Bueno, buenos días y precisamente gafas. Hablaré de eso, de esa mirada atenta, de ese aprender a mirar que configura nuestra manera de ver el mundo, de vivirlo, de sentirlo, de habitarlo, de ocuparnos de él. Y cuando hablo de mundo es exterior e interior. En la carpeta también hay una hoja con textos, o sea, cualquiera de los citas así que iré, igual me saltaré alguna, no lo sé, pero las que tengo preparadas las tienen en una hoja. No hace falta que apunten, así, ahí están. Y también sirve un poco porque si alguien ya se despista y desconecta, sepa que le queda aquello buena selección de textos, de autores en esa hoja que está en la carpeta. Y en medio de la hoja hay una frase de Pessoa que siempre me acompaña. Miro y las cosas existen, pienso y solo existo yo. O la de Merleau-Ponty. El mundo es lo que vemos y, sin embargo, tenemos que aprender a verlo. Y de eso vamos a mirar, de esa mirada atenta que fundamenta esa frase de Pessoa y esa expresión de Merleau-Ponty. ¿Qué es ese mirar? ¿Qué es ese mirar que tenemos que aprender para poder ver realmente la realidad y el mundo? Vamos a hablar de ese. La mirada atenta, ligada, o sea, basada en el silencio. El silencio, en la hoja hay un iceberg con una primera parte arriba, la punta del iceberg y el fondo. Yo siempre digo, ese interés que hay hoy ya por el silencio tan extendido, por la mirada, por la atención plena, que nos está ya como una moda, ¿no?, de mindfulness, por decirlo de alguna manera. Digo, es como la punta del iceberg. Está muy bien que eso esté pasando porque como mínimo ya estamos viendo que algo necesitamos, el silencio nos sirve para algo.
Yo le llamo el silencio tirita, es el silencio terapéutico, ese silencio que está bien, que ya se haya abierto paso entre nosotros, pero que si nos quedáramos solo en eso sería como una pena, porque no estaríamos realmente enterándonos de lo que es el auténtico valor del silencio. Bueno, el auténtico, el hondo valor del silencio, porque el otro también es auténtico. Ese silencio tirita, que a mí no me gusta nunca criticarlo, porque digo, ya es un gran paso, que hemos hecho un primer pasito. Lo criticable sería quedarnos en ese primer pasito. El silencio tirita nos está ayudando mucho, el silencio que nos hayamos dado cuenta que realmente no podemos estar siguiendo, corriendo y corriendo y corriendo con ese alud de informaciones a todas horas que ya no podemos ni procesar, ¿no? Y eso nos está agobiando el cambio continuo, o sea que volvamos a tomar como las riendas de nuestra capacidad de atención que está funcionando a un nivel, está desarrollando una capacidad de atención dispersa muy potente, que es la que necesitamos hoy para poder sobrevivir. Y eso tiene sus efectos secundarios, un efecto secundario de que realmente no podemos ni tomar contacto con nosotros, nos está costando infinitamente poder estar 20 minutos sentados, nos cuesta leer una página seguida. Hay todos los efectos, una serie de efectos de que nos esté costando. ¿Por qué? Porque una herramienta básica de nuestra cognición, que es la atención focalizada, no la estamos utilizando. La utilizaba la humanidad de la manera más normal en cualquier rincón del planeta cuando sobrevivía de cazar, de plantar y de actividades que requerían una actitud realmente atenta. Si alguien caza, sabe que para pillar un conejo tiene que estar mucho rato atento, mirando, atendiendo, y ahí, sin tener que hacer ningún esfuerzo especial, se está desarrollando y se está poniendo en funcionamiento una capacidad de focalización atenta que constituye nuestra cognición de una manera connatural a lo que somos. La atención dispersa que desarrollamos, porque es la que necesitamos hoy, cuando ya no cazamos conejos, nos está sirviendo para muchas otras cosas. Pero estamos dejando de poner en funcionamiento una parte que era esencial para entrar en contacto con la realidad exterior e interior. Ese foco atento hay que trabajarlo. O sea, aparte de lo que diré luego, démonos cuenta que hay una herramienta de nuestra cognición que la estamos dejando de lado y que funcionaba y tenía mucha utilidad en muchos niveles de nuestro funcionamiento y nuestro bienestar. Por tanto, que estemos recuperando y que nos demos cuenta que necesitamos, pues eso, hacer tai chi, yogas o lo que sea, pues fantástico, porque estamos intentando como recuperar esa capacidad de focalizar nuestra atención de alguna manera, ya sea dibujando, haciendo lo que sea, ¿no? Y yo lo comparo muchas veces, decir, bueno, hay gimnasios por todas partes. Parece que nuestros abuelos no necesitaban ir al gimnasio, las abuelas estaban más fuertes que un roble, sin gimnasios. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo participaba en la manera de vivir. Cuando nos hemos pasado no sé cuántas horas sentados delante de los ordenadores y de las pantallas y el cuerpo se nos está quedando hecho mantequilla, entonces cuando nos damos cuenta que de una manera como artificial y falsa introducimos en nuestro día a día, o al menos en verano, de alguna manera, que el cuerpo participe y ejercitamos la musculatura y eso de alguna manera, cuando nos hemos estropeado y que así no podemos seguir, no podemos vivir sin estar realmente que nuestro cuerpo se mueva ahí, ¿no? Con la atención está pasando lo mismo, con esa capacidad de atención atenta, silenciada, focalizada, la percepción focalizada, está pasando lo mismo. De alguna manera estamos viendo los efectos secundarios de la dispersión y les estamos poniendo la tirita, la cura. Hasta ahí, fantástico, pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí porque entonces nos estamos perdiendo lo que es realmente la aportación honda en nuestro ámbito, en nuestro conocimiento de la realidad, de lo que nos está aportando el silencio. Entonces es en lo que me voy a quedar ya hoy en este rato de charla. Siempre distinguiendo el silencio tirita, el silencio mindfulness, poniéndole con esa carga del mindfulness de tirita que en sí no tendría por qué serlo, porque las raíces del mindfulness son muy serias y van mucho más allá de ser simplemente una terapia. Sirven para bastante más, pero lo dejo ahí porque ya yo creo que nos entendemos. Esa sería como la parte de arriba del iceberg y
Y entonces la continuación, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa palabra y silencio que construyen nuestro mundo, que lo configuran. Y ahí voy a hablar, para poder situar el papel que hace el silencio, situar mínimamente el papel que hace la palabra, para ver entonces cuál es la aportación del silencio dentro del mundo de la palabra. Y ahí no voy a hablar ahora de metafísica, sino solo que recordemos lo que cualquiera de nosotros sabe del conocimiento de la realidad. La realidad, como dice Merleau-Ponty, es lo que vemos, pero tenemos que aprender a verla. Porque ¿qué es lo que vemos? ¿Qué realidad es la que hay? ¿La del elefante, la de la mosca, la de un humano? O sea, la realidad, la vida, la existencia, dentro, fuera, no es nada. No tenemos acceso a eso, no es nada más ni nada menos que lo que cada especie vive y construye. En el mundo de las moscas sería como muy orgulloso decir que el de las moscas es menos real que el mundo de los humanos, o el mundo de los elefantes menos real que el de los humanos. O sea, todas las realidades son reales, son verdad, son las que esa especie vive y percibe y en donde realmente reacciona, sobrevive, se aparea, etc., ¿no? Toda esa realidad es una construcción de cada especie que acopla todo su sistema perceptivo al mundo exterior y se da un sentido de vida en relación con los congéneres, se organiza con los congéneres y ese es su mundo con una lógica total y absoluta, ¿no? La única cosa, y hay una diferencia abismal y alucinante en cómo lo hace la especie humana de las demás especies. El mundo de una mosca, de una abeja, de un elefante, viaja en su genoma. Viaja de generación en generación, grabado en la biología. Fantástico, no tienen ni que ir a escuela ni facultades aprendiendo a ser porque ya les viene muy dictado cuál es el sentido de todo lo que tienen alrededor. El caso humano es distinto. El caso humano, un cachorro humano nace con un libro de instrucciones, con un genoma con muy pocas líneas escritas y un cartel inmenso que dice preparado para aprender. O sea, ese cachorro humano lo puedes trasladar a cualquier sitio del planeta, verá una realidad distinta, su mundo de valores será distinto, venimos vacíos prácticamente, con un muy mínimo libro de instrucciones escrito, el básico para poder dar los primeros pasos, mamar, respirar y 4 cosas. Todo lo demás nos lo comunicamos entre humanos, nos lo decimos entre nosotros, vamos construyendo esa vidriera por la que interpretaremos la realidad. ¿Cómo la veremos? Y ahí está, es importante esa frase que voy repitiendo, ¿no? El mundo es lo que vemos, pero hay que aprender a verlo. Cada especie, vuelvo al papel. Maturana, me parece que lo tienen también por ahí. Sí, Maturana. Lo genético no determina lo humano, solo funda lo humanizable. Nos da, dentro de esa genética tenemos esa capacidad lingüística, o sea, funda lo humanizable. Pero para ser humano hay que crecer humano entre humanos. Aunque eso parece obvio, se olvida al olvidar que se es humano solo de las maneras de ser humano de las sociedades a las que se pertenece. Yo cuando decía hace un momento, ¿no? Es decir, solo que tomemos en consideración lo que ya sabemos. Primero, que cada especie ve el mundo de una manera. Segundo, que cada cultura humana lo organiza a su manera y tiene su sistema de valores, su comprensión, su relación con la realidad, su comprensión del ser humano, etc. Nos damos cuenta que decir, oye, es lo que nosotros construyamos, como nosotros nos ponemos en relación con la realidad, con la que esa realidad tendrá sentido, tendrá hondura, tendrá una manera de sobrevivir y de cuidarnos de ella o no la tendrá. Somos increíblemente adaptables sin cambiar esa constitución biológica y realizamos esos auténticos cambios de especie que vemos en la humanidad sin realmente cambiar nuestra biología. Ahí está la gran ventaja que nos da toda esa construcción lingüística. Pero tenemos que comprender esa construcción lingüística, cómo funciona. Durante milenios ha funcionado palabra y silencio, como iremos viendo, de una manera como connatural. En el momento en que hemos priorizado tan brutalmente el mundo de la palabra, el mundo de la construcción conceptual con la que realmente organizamos todo, y
estamos empezando a ver cuál es el efecto secundario de no estar participando horas, tiempos de silenciamiento en un entorno natural. Y entonces eso es lo que defender en este rato que tenemos que poder recuperar, ¿no? Cuando la palabra, ¿qué nos hace la palabra? Cuando estamos hablando a los críos desde el momento de nacer, nos hablamos, explicamos, tal, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el sistema de nuestra lengua? Estamos abstrayendo aspectos necesarios, útiles para la sobrevivencia de ese grupo. Aquí la nieve nos interesará menos, bueno, al menos en Barcelona interesa menos, a un esquimal le interesará muchísimo, todo el mundo lo empiezas a percibirlo a través de lo que interesa a ese grupo humano. Vamos hablándonos, adquiriendo un mundo de palabras por las que organizamos lo que vemos. Cuando decimos mosca, ya no necesitamos mirar para saber la mosca, no estamos permanentemente en contacto con lo que estoy percibiendo, no. Lo que poquito a poco voy percibiendo es mi mundo conceptual que se establece como una vidriera de palabras que ya la establezco entre mí misma y los demás. Y la realidad. Yo ya no miro personas, sé lo que tengo ahí, solo cerrando, puedo ir con los ojos cerrados, ¿no? Que todo mi mundo conceptual está. Todo el mundo conceptual está ahí. Digo mosca, sé lo que es una mosca. ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Si molesta o no molesta. No es una etiqueta. Las palabras no son etiquetas. Y eso lo sabemos también bien, ¿no? Esos sonidos a los que les añadimos todo un cúmulo de significados son significados que hemos abstraído de nuestras experiencias, se establece como una abstracción de lo que es la percepción directa de la realidad. Y eso es lo que se interpone entre nosotros y el mundo. Tenemos que tener muy en cuenta de ese papel que hace de simplificación. Nos da una simplificación, nos facilita la vida para no tener que estar parando a cada paso preguntándonos qué estoy viendo. Ya no, eso facilita, selecciona, abstrae, simplifica y nos permite interpretar la realidad, gestionarla, movernos ahí, pero ya no una realidad directa. Estamos hablando siempre de una abstracción, algo que hemos sacado ahí porque nos es útil, aquello que necesitamos. Si algo no lo necesita ese grupo humano o la humanidad en general, ya es algo que ni percibimos ni sabemos que existe. Y eso basta ver. Si alguien ha tenido cerca, pues todavía gente que percibe la tierra, y quizás aquí todavía se encuentran muchas, ¿no? que sabe notar cuando llega el viento, cuando llega la lluvia, cuando llega eso huele. En cambio, un crío en plena ciudad ni huele, ni siente, ni percibe la lluvia, ni nada. Y no es una peor persona, pero todo su sistema perceptivo y sensitivo, y eso va ligado también entonces ya con toda su psicología, percibe unas cosas y no percibe otras. O sea, la realidad la aprendemos a percibir de una manera. Y cuanto más hondura haya en esa percepción y ese contacto con la realidad, más sentido tendrá toda esa realidad para nosotros. Insisto, cuando hablo con realidad no estemos hablando, no estemos pensando solo el escenario exterior, ¿no? Sino todo lo que nos constituye, nos entrelaza con eso que aquí existe, ¿no? Por una parte tenemos ese poner nombre a las cosas, poniendo nombre las separamos, las concretamos y nos podemos mover con esos nombres más que con las cosas, y al mismo tiempo vamos desarrollando esa conciencia individual, ese ego que es la función, el motor que nos ayuda a organizar todo ese mundo de informaciones del grupo social y el mundo de informaciones de mi propia experiencia personal en relación con esa realidad. Si yo veo que tengo éxito cuando río, cuando salto, no sé qué, seguiré riendo, saltando. Si cuando meto el dedo en un fuego me quemo, no meter el dedo en el fuego, todo eso, nuestra experiencia personal, lo que nos da éxito en relación con la realidad y con los otros es lo que vamos incorporando como mi manera de ser, mi personalidad, mi yo, y ese mi yo que va sabiendo la mejor manera por la que puede responder a sus necesidades, eso es lo que constituye ese ego que va como gestionando toda mi relación con el entorno. Simplificación del entorno, organización de mi entidad personal en función de mis necesidades. Hasta ahí no hay problema, solo como dice Pessoa, ese es el personaje que piensa y solo existe.
solo existe esa persona, solo existe el yo. Solo existe ese yo cuando salimos, solo existe ese yo que en función de sus necesidades y de la mejor manera que ha incorporado para resolverla, ve ese entorno. Ve ese entorno absolutamente simplificado. Hay un ejercicio que no lo voy a hacer ahora, pero que recomiendo que lo hagamos en algún momento, que lo pongo en algunas clases con alumnas y lo hemos hecho y siempre funciona y se lo pones una música y dices, a ver, ¿qué me parece esa música? ¿Cómo sería la primera audición? ¿No? Da 2 minuticos, ¿no? Recoges opiniones, me ha asustado, me ha preocupado, me ha encantado, me ha parecido alegre, a uno le ha parecido alegre, a otro le ha parecido angustiosa, a otro no sé qué, me ha parecido, y siempre en relación a mi experiencia personal. Entonces, luego ya les digo, vale, muy bien, ahora ya sabemos lo que nos ha parecido la música. ¿Y qué tal ahora si escuchamos la música? Si escuchamos la música. Entonces, volvemos a escuchar la música, ahora dejemos un momento de lado lo que nos ha parecido esa música y la escuchamos. Volvemos a escuchar esa música, ¿no? Esos 2 minutitos. Y entonces, sin que yo diga nada, claro, empiezas pues, a atender a ese sonido, a ese instrumento, a esos espacios que hay entre un instrumento y otro, ¿no? Y pregunto, bueno, ¿y ahora qué os ha parecido? Ya no hay referencias a uno mismo. Me ha parecido melodiosa, me ha parecido cómo entraba, qué ritmo había, no sé qué. Y digo, y al que ha vivido angustia, digo, ¿y angustia? Ah, no, para nada, angustia nada. Y así, no, ni me he enterado, sí. O sea, nuestra referencia habitual cuando funcionamos, cuando es el yo que funciona en el mundo y piensa la realidad, no detecta lo que es la realidad. Lo que estamos detectando es qué vivo yo, qué siento. Me asusta, me preocupa, me interesa, no me interesa, lo necesito, no lo necesito, me cae bien, me cae mal. O sea, nuestro filtro no está atendiendo a lo que hay. Nuestro filtro está atendiendo a nosotros mismos. Y eso, si hacemos ese ejercicio en la música, es que es impresionante. Incluso eso, la gente que ha vivido angustia en esa música, porque además pongo algunas músicas que son así un poco heavies, angustia en esa música, la segunda escucha es que no es que no le hayan hecho caso a la angustia, es que no se ha generado. Porque una cosa es ir con el yo y otra cosa es cuando la realidad existe. Entonces es cuando ahora va la segunda parte del Pessoa, ¿no? ¿Qué hace ahí el silencio? Dice Pessoa, miro y las cosas existen. O hay que aprender a verlo, ¿no? Entonces, cuando ese yo baja el volumen, el que tengamos un yo, y diciendo también, el que tengamos un yo no es un problema. El único problema es que nuestro capitán de barco sea ese yo, un yo que funciona sin nuestra autorización, que ha tomado las riendas de nuestra vida sin que ni lo sepamos, ni seamos conscientes, ni sepamos lo que constituye ese yo, y es el que nos va dando el valor de las cosas, lo que nos interesa, lo que no, lo que juzgamos, lo que no juzgamos, nuestras preideas. Vamos siempre proyectando el mundo, cuando digo simplificando, palabra es silencio, ese mundo conceptual cargado desde las experiencias del ego, es un mundo que solo percibe, proyecta en función de las experiencias previas, experiencias anteriores. No sabe lo que está pasando aquí, sabe cómo reacciona en función de su experiencia previa. ¿Y si aparcamos las experiencias previas? ¿Y si aparcamos todo eso que sabemos? ¿Y si nos ponemos a atender qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Y ahí voy. Entonces ahí tenemos esa doble posibilidad, ¿no? Que la palabra simplifica, recojo de cuando en cuando tengo que volver a los papeles porque me voy y ya no sé dónde me voy, ¿no? Dice la otra parte de nuestra cognición que de alguna manera tendría que funcionar con natural, y podríamos decir que en un grado u otro había funcionado en bastante grado con natural cuando un grupo humano vivía de hacer algunas actividades repetitivas, continuas, en relación con el entorno, sin proponerse nada especialmente, pasaba horas en contacto con el cielo, las nubes, la tierra, los demás, relación directa de horas. Entonces, esa parte de esa atención, sin necesidad de una especial educación, al menos así en bruto funcionaban las dos. Y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de eso, ya que hay un efecto secundario en el sentido de que en bruto no está funcionando suficientemente una,
¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, a ver, ¿de qué servía? ¿Cómo la reincorporamos de una manera seria, a fondo, de verdad, para ese desarrollo humano pleno en que realmente entra en contacto con un mundo desde todas sus capacidades, ¿no? La atención esa sostenida, silenciosa, ¿qué es lo que nos permite? Es como la actitud, es la actitud de una cosa es lo que yo proyecto, la otra cosa es lo que yo recibo. O sea, nosotros proyectamos hacia la realidad y entonces nuestra otra parte de la cognición, nuestra otra mitad, lo que hace no es proyectar, es recibir. Es la parte que es capaz de todas nuestras capacidades, las mismas capacidades, están funcionando en proyección, en función de nuestras experiencias pasadas, o son capaces de parar todo eso y ponerse realmente a atender, a percibir, a recibir, a escuchar, como en apertura a qué es lo que aquí se muestra. Lo haremos de alguna manera, iremos haciendo como, proponiendo como ejercicios así, un poco falsos no es la palabra, ¿no? Un poco artificiales cuando eso no funciona de natural. Pero en una vida natural, podríamos decir, esa parte ya se ejercitaba, ¿no? Esa inteligencia, Zubiri decía, la concipiente y la sentiente, ¿no? La concipiente, la que realmente cabalga a través de conceptos, la sentiente era la que realmente paraba y sentía, percibía, se daba los tiempos para atender esa realidad, ¿no? En ese pararse, en ese silencio, en ese pararse de todo eso que ya sabemos, es cuando realmente podemos tener una experiencia de la realidad interior y exterior que nos sorprenda, que nos asombre, que nos maraville, que nos interrogue, porque hay algo que no sabemos. Mientras sea nuestra proyección de lo que ya sabemos, difícilmente puede haber conmoción ante la realidad. El que realmente la realidad haya algo que nos conmueva, que nos asombre, que nos haga decir, ¿pero esto qué es? ¿No? Y capacidad esa de maravillarse, y de la maravilla sale la veneración, de la veneración sale el interés hondo, gratuito, del interés hondo, gratuito, la capacidad de comprometerse, o sea, toda esa línea que pasa de mirar a amar, a comprometerse gratuitamente, no por lo que vale, es un arco que necesita que yo deje de decir cosas, que yo realmente pueda abrirme a lo que aquí hay. Y que eso que hay aquí me pueda decir algo a mí. Eso que hay aquí deje sentir su presencia, que podamos notar su presencia, que podamos notar lo que es el otro, que podamos notar lo que bate en mí mismo, ¿no? Y ahí está la raíz realmente de la empatía, de la comprensión, no de una empatía superficial, sino de una comunión honda con lo que ahí pueda existir, ¿no? Cuando más bajamos el volumen de nuestra proyección, más espacio podemos tener para la recepción de la realidad. Entonces ahí, que también lo tienen por ahí en la hoja, ¿no? Valente, me gusta cómo lo sintetiza Valente. Dice, crear es generar ese espacio de disponibilidad, en el que la primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío. Lo primero que tiene que hacer todo artista es tener el estado de disponibilidad que presupone un espacio vacío. Hacer un vaciado de su interior para dejar entrar en él al universo. Ese vaciado que no es solo de los artistas. O sea, el tema es que a día de hoy, yo acostumbro, me gusta mucho poner palabras de artistas, de gente de ciencia que también subraya su necesidad de horas y de interrogarse para que nos demos cuenta de la parte de abajo del iceberg, ¿no? De lo que está sucediendo ahí cuando atendemos, porque ellos en sus textos y cuando van reflexionando su manera de actuar, insisten muchísimo en ese vaciado de uno mismo. Y es interesante poderlo escuchar de sus palabras para que entendamos lo que sucede. Pero lo importante es que nos demos cuenta que eso no es cosa de genios, de artistas, no, que eso es connatural a nuestra naturaleza humana, que eso trabajándolo, incorporándolo a nuestra manera de aprender, a nuestra manera de relacionarnos con la realidad, eso sucede en cualquier vida, no solo en la de los genios. Siempre, cuando empecé a estudiar esto, me llamaba la atención la cantidad de críos enfermos que había detrás del arte, ¿no? Del arte, de los novelistas, de hombres y mujeres que se habían dedicado a la creación, su interés, su tal,
era precisamente cuando no habían estado en la escuela. Esos meses en que habían podido quedarse en casa con la abuela, con el abuelo, y habían podido tener horas de soledad, horas de naturaleza, horas con un abuelo o una abuela que les había ayudado o que les había acompañado mirando nubes o haciendo tal. Dice, no, si mi vocación, mi capacidad de mirar, mi gusto por la vida nació en esa hepatitis. Digo, maldita sea que no tengamos todos hepatitis durante meses que nos permitan no estar en las escuelas. Eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? Lo que tenemos que convertir es al revés. La escolarización en una gran enfermedad que nos permita estar en contacto con la realidad, con la vida, mirando nubes y no estando en esa angustia permanente de estar amplificando solo las informaciones que van construyendo el nivel conceptual, pero no nos están permitiendo echar raíces hacia la vida, exterior y interior, ¿no? Verdad es que me sorprendía, cantidad de enfermedades encontraremos, tuberculosis, las que queramos, ¿no? Pero siempre veías, claro, pudo en una edad clave, ese niño, esa niña, pudo tener un paréntesis y pudo tener tiempo para estar consigo mismo, tiempo para estar con la realidad. Pues no puede ser que a los niños y niñas sanos no les demos la oportunidad de tener tiempo. O sea, eso es lo que... Y me salto ya al final, pero bueno, voy recuperando hilo de lo que quiero decir, ¿no? No es un coto de genios. No podemos esperar eso, que por una enfermedad, por algo, nos salte la flauta por casualidad. Y estoy hablando de críos, pero cuando yo hablo de ese ámbito del silencio, lo que nos despierta, esa veneración, cualquiera de nosotros a la edad que tenemos, en hemos podido tener o un accidente o una muerte cercana o una enfermedad grave nosotros mismos, de esos momentos que algo se para y dices, no vale la pena que siga tirando la vida de esa manera. Esa experiencia muchos de nosotros la hemos podido vivir ya a estas alturas y dices, ¿y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Empiezas a darle un valor infinito a las cosas, empiezas a ver la realidad y maravillarte de que las cosas existan. A esa persona que es que ya ni aguantabas, ya no te importa si te está diciendo tonterías o no. Es la maravilla de que esa persona esté viva, esté allí, de poder disfrutar de un tiempo con la gente. Eso nos pasa en un momento de accidente. ¿Qué está pasando? Que ese yo que sale cada día con la mochila puesta, para superar ese día sus necesidades, responder a sus necesidades, gestionar lo mejor que puede el planeta, pim pam y volver, sin tiempo de tomar contacto con nada, por el motivo que sea, ha parado. Por el motivo que sea, porque ha habido un momento de enfermedad, porque ha habido un momento de lo que sea, ese yo, por un momento, con todos sus hábitos, toda su personalidad, todo su bagaje aprendido, algo le ha hecho que se descargara. Y al descargarse, se ha abierto la realidad, se ha abierto lo que aquí hay. Y por un momento ha abierto los ojos y ha dicho, qué maravilla tengo delante, no vale la pena que siga tirando la vida. Qué maravilla tengo delante y qué maravilla hay en mí. Qué posibilidades infinitas de amor, de alegría, de gozo profundo, de paz hay en mí que no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando, no? Es ese yo que tiene que bajar el volumen, pararlo un poquito para que lo que de verdad somos y lo que de verdad hay pueda ser, pueda existir, pueda funcionar. Por ahí va ese desarrollo pleno y la base es ese tiempo de atención, tiempo de contacto que nos permite bajar el volumen de todo lo demás. En ese sentido, texto de Esquirol es un poquito más largo, eso también me gusta que lo tengan, ¿no? A ver por dónde va esa mirada, ¿no? Nos dice Josep María Esquirol, que es un profesor de Barcelona, que ayer hablábamos con Nerea, tiene, aparte de que el año pasado le dieron el Premio Nacional de Ensayo, no sé si siempre les dan los Premios Nacionales de Ensayo a libros que valgan la pena, no recuerdo el título, pero realmente valía la pena. Ha escrito una obra también sobre la bondad, que no me acuerdo tampoco exactamente del libro, pero el título acaba de salir. Pero en ese que les digo es el respeto o la mirada atenta, la base de la ética del siglo XXI. También el mensaje del libro, que es una maravilla de texto, ya tiene unos años, ya es del 2000 poco. La base es siglo XXI, la actuación ética ya no se puede regir por normas heredadas, sino por nuestra vivencia de respeto profundo hacia la realidad. Y ese respeto profundo solo nace de esa mirada que aprende a atender y a pararse.
Mirada, mirada es todo nuestro ser, mirada es corazón, mirada es ojos, mirada es percepción, mirada es la mente, mirada es todo, es todo nuestro sentir, todo nuestro percibir que se abre, se polariza, escucha, recibe. Como en palabras de Esquirol, el mundo se nos muestra pero no automáticamente. En el fondo depende de nosotros el que se nos muestre. Otra vez esa insistencia. Y para ello hemos de aprender a mirar. Por eso insistí un poco lo de las especies, los elefantes, que siempre digo lo mismo, los elefantes y las moscas, pero para que nos demos cuenta que la realidad que vivimos la hemos construido nosotros. No hay un mundo aquí, lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos. Y depende de nuestra cualidad humana que esa existencia tenga cualidad o no la tenga. O veamos un escenario plano, sin sentido, y estemos transmitiendo a la generación siguiente una realidad sin ningún sentido, sin ningún interés, sin nada que les motive para absolutamente nada. Eso es responsabilidad estrictamente nuestra. No hay un mundo que interese. Es lo que nosotros les demos que les podemos abrir a un interés y a un valor o absolutamente a nada, a una realidad plana. Esquirol, vuelvo a él. Solo así, aprendiendo a mirar, se nos mostrará lo que puede llegar a mostrarse. ¿Cómo se aprende a mirar? Se aprende a mirar mirando, así como se aprende a pensar pensando. El ejercicio es el principal maestro. Aprender a mirar es fundamentalmente aprender a prestar atención. Hay que llevar a cabo un vaciamiento y un desapego con respecto a uno mismo. Se ha de suspender el pensamiento para dejarlo más disponible y penetrable, soltar el lastre. La misma idea de Valente, vamos insistiendo. La acción de prestar atención es un tanto paradójica. El esfuerzo requerido por parte del sujeto no supone un aumento de su estar presente, sino más bien su menoscabo o vaciamiento y su apertura hacia lo otro. De suerte que el no prestar suficiente atención es, en definitiva, mantenerse cerrado o todavía demasiado impenetrable por la influencia del otro. Aminoramos así nuestro ser, bueno, me salto un buen trozo del texto, para decir, al final, aminoramos así nuestro ser con el fin de atender a la existencia de algo más. Luego hablaremos de ese yo y de ese vaciamiento y de ese bajar del volumen del yo. Volveré a ello. Pero que cuando hablamos de vaciamiento, tenemos esa idea muy, el yo tiene que ser expandir el yo, conocer el yo. Hay un yo que necesitamos poder realmente gestionar bien todo ese mundo emocional del yo, ¿vale? Pero darnos cuenta de que ese mundo emocional del yo es un nivel de nuestra capacidad de ser, que ese nivel de la capacidad de ser está en función de la necesidad de ese individuo vital que tiene que sobreexistir ahí. Tiene otro nivel, que ese nivel que acoge la realidad, y ese le tenemos que dar vida. Es como si tuviéramos en nuestra habitación mental un inmenso televisor funcionando a toda leche a todas horas, ¿no? Entonces, ¿qué es ese silencio, ese prestar atención? Primero, conseguir bajar el volumen de ese televisor que llevamos permanentemente hablándonos dentro, y el otro esfuerzo, que es muy difícil, es apartar los ojos de eso que nos está ya interesando siempre y poder como darte cuenta de que hay más, de que hay mucho más. O sea, es las prácticas, actitudes o el silencio que vayamos incorporando en los procesos de aprendizaje tendrá siempre en cuenta como ese doble juego. De una parte, un bajar el volumen, ese vaciamiento que nos van hablando los autores que hemos ido viendo, bajar el volumen que no lo tenemos que ver como un sacrificio tremendo, que no, para poder ver, para poder sentir, para poder estar. Bajo un poco el volumen de esas palabras que permanentemente me voy repitiendo, que solo me están hablando de mí. O sea, si nos paramos un pequeño momento a ver de qué va nuestro rollo mental, de qué va ese monólogo que va ocupando todos nuestros espacios. Cuando no hablamos hacia afuera, estamos hablando hacia adentro. O sea, no hay otra, no hay espacios entre el hablar aquí y hablar allí. Lo de hablar hacia afuera ya más o menos nos enteramos de lo que decimos, más o menos. El hablar hacia adentro, la mayoría de las veces no nos enteramos. Si observamos, estamos hablándonos de nosotros, repitiéndonos lo que nos ha pasado, diciendo lo que diremos, una y otra vez, y montando la película a nuestra bola. O sea, no estamos realmente
abiertos a, no, bla, 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 lo que haré, dejar de decir, lo que me he dicho, pero además teniéndolo y construyéndolo de tal manera en que yo pueda sentirme segura en medio de ese escenario mental de que tengo toda la razón, que lo estoy haciendo lo mejor posible, que no tengo nada que aprender, nada que... Eso es nuestro mecanismo habitual, ¿no? A ver, baja un poco el volumen de eso, eso es lo primero, y es difícil, ahí ya sirven y por eso están yendo también las prácticas de yogas, tai chi, respiración, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseñan es baja un poco, fija la atención en algo, en la respiración, en el movimiento, en lo que sea, y aprendiendo a fijar la atención en algo te ayuda a bajar ese rollo mental que te está asfixiando y vas saltando de angustia en angustia en ese rollo. Paras todo eso y claro, la sensación ya inicial de bienestar es inmensa. Pues bendito sea que hayamos aprendido que hay eso, ¿no? Una posibilidad de estar bien cuando paramos nuestro rollo mental. Eso es lo primero. Pero entonces, segundo paso, démonos cuenta que entonces nuestra atención se libera, se amplía, se abre a poder incorporar la realidad, el mundo, y no solo la realidad exterior, la propia, atenderla también, pero de verdad, no mi bla, bla, bla sobre mí mismo. Por ejemplo, ya que voy con el respirar, me estoy saltando media página, pero ya que estoy con el respirar, ¿no? Si en un ejercicio de respiración de esos que probablemente cualquiera de ustedes ya ha practicado, de que atiende a respiración cuando entra, cuando sale, ¿no? Me puedo quedar simplemente con el movimiento ese mecánico de estar atendiendo a esa respiración que entra y sale. Bendito sea, ya lo he dicho. Pero si aparte de cuando yo estoy respirando y ya me he calmado y ya no tengo ese rollo que me está incorporando ahí, miro de verdad, pero de verdad miro la respiración. Miro de verdad la respiración. Intento como que mi atención se amplíe, que mi conciencia de la atención perciba lo que de verdad aquí hay. ¿Qué estoy notando? Un movimiento de respiración que está pasando por aquí desde ya unos cuantos añicos, pero que está viniendo generación después de generación, después de generación. O sea, está respirando. Y también no es el momento tampoco de hacerlo, ¿no? Pero que si nos paramos, empezamos a respirar y vamos notando realmente nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones que están respirando aquí desde nosotros. El hilo de vida que viene desde el infinito y que antes de la humanidad, desde dónde está vida, hasta que, 10 minutos de respiración, respirados así, notados realmente que todo lo que está vivificando ese aire, que esta piel, que todo, que nada es de ninguno de nosotros, que todo lo que tenemos aquí está viniendo desde miles de millones de años, que han hecho falta miles de millones de galaxias, de pluriversos, de lo que sea, para que cualquiera de nosotros pueda existir. Eso pues parece una chorrada dicho así, si nos paramos realmente no a saberlo, no a tener las ideas, el mapa lo tenemos todos. Tenemos multitud de mapas, conocimientos como nunca. Si podemos realmente parar y eso que tenemos en el mapa, darnos tiempo para que baje un poquito y a poder ser fuera bajando hacia nuestras entrañas y empiece a conmovernos, nos vamos a quedar alucinados de la vida que palpita en cualquiera de nosotros, de la vida que hay en cualquier persona. Trataremos con un cuidado exquisito a todo, porque es alucinante que cualquier vida esté existiendo. La noticia la tenemos aquí, pero no le damos tiempo a que haya bajado. Y lo único que es ese aprender a atender es hacer un poquito de espacio en nuestro interior y darnos tiempo. Y darnos tiempo para que la realidad exista, como dice Pessoa, ¿no? Las cosas existan, para que las cosas existan, para que el mundo exista. No nuestras ideas sobre la realidad, sino que exista lo que hay, que exista lo que de verdad somos. Y que eso exista no acumularemos ni un dato más, no acumularemos ni una información más de las que tenemos, ni una. Lo que vamos es a darle vida a la vida. O sea, es como un restituir nuestra vida, que sabemos cómo nos llamamos y poca cosa más, restituir nuestra vida a ese flujo de vida alucinante que es todo lo que hay aquí, ¿no? Y empezar a estar esa actitud de persona
infinitamente agradecida ante todo lo que existe y capaz de actuar desde ese agradecimiento, desde ese reconocimiento, desde esa veneración. Volveré a algunos de los textos que me he saltado, pero vamos a seguir el hilo de ese reconocimiento y de cómo aprender todo eso no es nada complicado. O sea, que puede estar sonando a cosas muy extras y no. Ligado con lo que estaba diciendo, María Corbí. ¿Qué es ese conocer desde el silencio? ¿Qué es ese atender a fondo? Cuando yo digo no son más datos. Ese conocimiento que nace del silencio no es concepto, palabra o representación, sino intuición, o mejor, es presencia inmediata, es copresencia, es unidad lúcida con lo que se conoce. Es unidad, es presencia a mí misma, presencia a lo que yo soy, a esto que de verdad soy, y a lo que es lo demás, a lo que hay, es estar realmente. No es interpretación ni representación de la realidad. No es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia ni una formulación. Es un conocimiento que está libre de pensamientos y de palabras y que, por tanto, no está encadenado a los mecanismos de la razón. Que tampoco es irracional, no está encadenado a los mecanismos de la razón, pero no, brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese mismo misterio. Es un reconocimiento que se produce en uno mismo, produciéndose en uno mismo, trasciende el ego. Es un conocimiento, se pasa aquí, surge aquí, pero el ego es solo una pequeña parte de nuestra capacidad de ser. El ego es muy interesante que lo estemos conociendo, sabiendo gestionar, pero que no, el ego es la función, todo nuestro aparato psíquico, toda nuestra memoria personal que nos permite reaccionar ante la realidad de la mejor manera posible para sobrevivir. Eso es una parte. Toda nuestra otra parte es la que realmente nos permite dar valor a eso que existe e incorporar ese valor que todo existe a nuestro ego, que nuestro ego funcione sabiendo el valor que todo eso existe. ¿No? Pero si no hacemos ese paso, no hacemos ese momento de silenciamiento del ego, el ego va vacío de valor. El ego va solo desde el conocimiento de sí mismo, no conoce nada más. Es esa necesidad de que ese ego aprenda a enraizarse de otra manera, ¿no? Hay un texto por ahí, no sé dónde está ya, pero de Lloyd, da igual, que dice, no es cuestión de... ¿Lo tienen a Lloyd? En algún lado. Y si no me lo habré saltado, pero... No, David Lloyd, la mitad de la segunda parte, de la segunda cara. Desarrollar un sentido del yo es saludable y necesario. El problema no es que tengamos un yo, tampoco es que necesitemos librarnos del sentido del yo. Es algo necesario para funcionar en la vida cotidiana. El problema es un sentido del yo que siente y cree estar separado del resto del mundo. La solución a nuestra supurante sensación de carencia es de construir y reconstruir el sentido del yo para que no se sienta separado. Es esa reconstrucción de un yo poroso. Yo digo, no se trata de matar, menos cuando si pensamos en procesos de desarrollo de niños y niñas. En ningún caso estamos sacrificando un yo. Lo que estamos es construyendo un yo poroso, un yo abierto, un yo que tiene noticia de lo que aquí existe y aprende a echar raíces en la realidad y se construye ese yo de otra manera. No un yo solo centrado y cerrado sobre sí mismo, ¿no? Eso es importante comprender eso. Y comprender que ahí está la posibilidad realmente de un sentir humano. Lo único que nos diferencia de las demás especies no es que tengamos un sistema de depredación mucho más complejo, complicado y capacidad de una destrucción infinita. Lo que diríamos que la posibilidad de un desarrollo humano pleno es esa puerta que se abre a un interés gratuito, a un interés por la realidad independientemente de mis necesidades. Eso es lo que nos constituye la diferencia de la especie humana de las demás. Y eso solo pasa si aprendemos a mirarla, a atenderla, a quererla, todo eso que surge desde ese conocimiento silencioso, desde ese bajar el volumen, esa capacidad de gratuidad de atender porque esto existe y merece que la humanidad lo cuidemos, lo atendamos, lo queramos, ¿no? Independientemente de lo que yo gane o no gane, simplemente porque existe, porque la realidad es y vale lo que infinitamente vale, ¿no? Entonces, de ahí, de esa mirada silenciosa, lo ponía Corbí, me parece que eran los textos anteriores, ¿no? Insisten en ese, y ahí hay la raíz de la unidad.
Ahí sentimos esa unidad. Pero como os decía en el ejemplo de la respiración, si tú miras hacia tu respiración, es que poco a poco lo que surge es ese como trama de unión con todas las generaciones, trama de unión con la vida, comprender que nada de lo que hay aquí es mío, que es la pura vida, me restituyo a la inmensidad de todo, ese notar que no soy distinto de nada, que soy parte de eso, no como idea, sino como realmente vivencia honda de cada uno de nosotros y funcionar desde ahí. Antoni Tàpies, el pintor, en conversación, en ese librito que también es precioso, es un librito minúsculo publicado por una editorial que se llama La Rosa Cúbica, no sé si todavía existe, creo que sí, y es una conversación entre el poeta Valente y el pintor Tàpies, y van soltando frases alucinantes cada uno de ellos, ¿no? Y Tàpies dice, debería comprenderse la importancia que tiene ese silencio, no es un capricho, te hace ver más claramente la unidad universal de todas las cosas. Se estimula un espíritu más comprensivo y solidario entre los seres humanos y la naturaleza. Pero se estimula, se vive, ¿vale? Eso es algo que realmente pasa en nosotros y podemos realmente trabajarlo, ¿no? Voy a ir a los cómo para que no suene que todo eso son cosas, estoy saltando el de Zambrano también lo leo, que es saber desinteresado. María Zambrano hace una diferencia que también es preciosa y seguramente muchos ya la habéis leído, es entre el saber, el conocer y saber. El conocer es el nivel de la palabra, del conocimiento del concepto, y el saber es cuando podemos bajar el volumen de eso y nos ponemos en contacto con la realidad desde el silencio nosotros mismos. O sea, no estoy diciendo nada que no hayan recogido ya el pensamiento oriental y occidental de siglos y siglos, simplemente sintetizándolo de alguna manera para subrayar la importancia de ese silenciamiento, de ese aprender a atender para realmente conocer la realidad desde lo que de verdad somos. María Zambrano es un saber desinteresado que viene a resultar el más profundamente interesado de todos, pues que en realidad no es añadir nada, sino simplemente convertir el alma, un hacerla ser, ya que el que contempla se hace semejante al objeto de contemplación. Es ese callarse, y cuando callas lo que tú estás proyectando, estás como deshaciendo ese velo, ese muro que te hacía notar esa objetividad. Esa objetividad que es absolutamente necesaria, que la reincorporemos en el momento que te pones a andar. Pero y te pones a funcionar, y te pones a gestionar, y te pones a dar una clase. Pero si esa objetividad viene alimentada por esos espacios en que has conectado con la raíz de la existencia que hay aquí, claro, ese yo sale de otra manera, actúa de otra manera, siente de otra manera, percibe otra cosa, ya sabe lo que aquí hay. Por eso digo, son los dos niveles, pero esos dos niveles cambian radicalmente si funcionan los dos, y hay uno que está alimentando el otro. Y no hay solo un nivel del yo vacío de significación, vacío de hondura, ¿no? Entonces, voy yendo, porque ya se me va pasando el tiempo, pero yendo a los cómo, para que no suene de verdad que estoy hablando de cosas rarísimas, y ya no sé si seguiré con... Pero lo primero que he dicho, ¿no? Desarrollar la herramienta, que seamos muy conscientes de que estamos en un momento peculiar y especial, que igual como nos hacen falta gimnasios, nos hacen falta momentos de practicar la atención porque sí, porque día que pasa, mayor la dificultad de pararnos medio segundo. Lo hablábamos ayer, la dificultad de leer una página, pero no solo a los alumnos, la dificultad de leer una... Yo no sé cuántos de ustedes no lo están notando. Antes podías leer. Y ahora, cuando digo coger un libro, ya es momento de decir, Teresa, te pusiste en el horario que continuarías leyendo libros y vas a cumplirlo, ¿no? Porque, no, sí, pero miro eso que me está entrando, ese enlace, ese pequeño vídeo, ese no sé qué. La dificultad de centrar la atención en lo que la centrábamos era leyendo, ya no era en lo natural, pero, resumen, la estamos dejando... Tan incapaces como somos a leer las huellas y las señales del entorno, pues para un antepasado nuestro era la cosa más normal del mundo, nosotros no somos incapaces de reconocer una huella, la mayoría de nosotros, imagino, pues lo mismo está pasando con esa capacidad de focalización. No la tenemos, no la estamos utilizando, seamos conscientes de que eso lo tenemos que incorporar.
en el librito ese que comentaba Pello, de la séptima atención, o en una web que les pongo en el final de la página, otsiera.com, que hay maestros y maestras que van haciendo trabajos con críos que son muy bonitos y con muchas posibilidades. Dar importancia a cosas que ya les damos, que hacemos sin darles importancia. Los juegos de atención, reconocer de un montón de hojas, reconocer esa hojita que has dejado en medio del montón de hojas, buscarla. Tiramos unas piedras y cada uno tiene que recoger y volver a encontrar la suya. Buscar hojas distintas, o sea, cantidad, sabores, olores. Pello me enseñaba que fueran esos espacios naturales dirigidos a los distintos sentidos. Esos juegos de atención, que se lo pasan magníficamente bien, demos la importancia que tienen. Es la oportunidad de que esos niños y niñas utilicen la capacidad de atención básica, esencial para poder estar con la realidad y consigo mismos. No esperemos a que cuando tengan 15 años empiecen en una práctica de no sé qué, respirar. Respirar, que respiren desde pequeño, pero que jueguen. Demos importancia a todos los juegos de atención, a esas miradas, aprender a reconocer las formas de las nubes, ratos y ratos mirando nubes, a ver cuál es el primer animal que vemos. Todos esos juegos pensemos que son esenciales para esa capacidad de atención, que de alguna manera artificial tenemos que ver cómo la incorporamos para que exista. Bajar el volumen del yo. Bajar el volumen del yo no es un drama, no es hacer una cosa pesada, no es aquello en Semana Santa, Cuaresma, bajemos abstinencia, no. En cantidad de actividades, pensemos eso, cuando uno pinta se centra en eso que está dibujando, se centra totalmente en eso y baja el volumen de sus palabras. En las actividades que nos gusten, en aquellas para empezar, en las que nos gusten. Ya luego necesitaremos encontrar más momentos y ampliar momentos y ahí empezaremos ya a forzar la cuerda un poquito con nuestras capacidades, ¿no? Como hace cualquier persona que quiera sacar lo máximo de sí mismo, ¿no? Pero de entrada, en aquello que nos interese y nos guste, andando, pintando, escuchando, dibujando, leyendo, lo que sea, bajar el volumen de nuestras palabras, hacer espacio a la realidad, al otro. Y esas prácticas también de pequeños momentos de atención, sea respirando, sea en movimiento, sea lo que sea, démosles el valor que tienen. El valor que tienen no solo de me encuentro mejor, pues no, me estoy realmente aprendiendo, estoy haciendo espacio en mí para que la realidad pueda existir. Pensemos que muchas de ellas son actividades milenarias que realmente lo que enseñaban era eso, era desplazar al yo. Y estaban para eso, y para eso se desarrollaron, para hacer callar al yo, para minimizar el papel del yo y abrirse a la realidad. Para eso se desarrollaron, para eso se exploraron y por suerte y encantados de la vida han llegado hasta aquí, siglo XXI, en la península, ¿no? Y en todas partes. Pero utilicémoslas de verdad para lo que pueden servir. En algún sitio me he saltado, ya no sé dónde lo tenía, pero otro de Corbí, eso sí se aprende, el que tiene arriba de todo de la página, si se aprende a callar es para poder estar totalmente alertas, sintiendo, vibrando, atestiguando lo que hay. Se calla para apartar la pantalla que modela y diseña todo lo que nos rodea y a nuestras propias vidas en función de las necesidades. Si callamos es para tocar, ver, sentir, comprender en concreto y directamente sin los filtros de la necesidad. Si callamos es para sentir con nuestra carne, para palpar con la totalidad de nuestras entrañas y con lo más potente de nuestra mente, eso ahora, aquí, en concreto. Para poder ver, y ya enlazo con el texto siguiente, que en cada cosita que Dios crió hay más que lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. Teresa de Jesús. No hace falta llegar al siglo XXI con el mindfulness para decir eso. En todo hay más, incluso en una hormiguita. No es que la realidad se nos abre, ¿no? Grande mujer enseñándonos a eso, a descubrir la maravilla que hay en todo, para poder ver, y voy a ir saltando un poco de textos porque el tiempo va avanzando, ¿no? Para poder ver, decir en verdad eso, el siguiente texto de Tapies lo he leído, Nisargadatta, ¿no? Hasta poder decir en verdad, soy el mundo soy yo, en el mundo estoy en mi hogar, el mundo me pertenece, toda existencia es mi existencia, toda conciencia es mi conciencia, toda aflicción mi aflicción, todo gozo mi gozo. Eso es la vida universal.
En el sentido, ¿qué nos está proponiendo este tipo de silencio? No está eso, ese desarrollo pleno que es romper la barrera, romper lo que nos separa, unirnos con y poder realmente sentir esa compasión entendida como pasión con todo, ¿no? Que realmente nos enlaza, nos une, no por una ética impuesta desde aquí, ¿no? Tengo que ser buena persona, tengo no sé qué, tal, ocuparme de los demás, con una fuerza de voluntad bestial y cuando ya fallamos la fuerza de voluntad entonces ya no te sirve de nada. O sea, no es voluntarismo, es enriquecer de otra manera nuestra relación con la realidad y con nosotros mismos para que realmente ese lazo haga imposible que yo no me aflija con el que se aflige y no me alegre con el que se alegre. O sea, que no sea lo prioritario mi yo, sino que sea la vida, la existencia, lo que hay aquí, ¿no? ¿Cómo y cómo? Yo decía eso, lo primero, bajar el volumen, atender a tal, entonces actividades. Como adultos, saltaré la mística, los maestros del silencio en miles de prácticas, miles de textos, nos dan recursos, nos dan muchos recursos para esos momentos de ejercicio concreto de nuestras capacidades. Ahí hay infinidad de recursos. Cuando entendamos que son recursos no para ver alucinaciones en los cielos y no se sabe qué, sino para ver que en todo hay más, incluso en una hormiguita. Es para ver ese paraíso, ese misterio ahora, aquí, en cada uno y en cada momento. Que esos grandes místicos y místicas de Oriente y Occidente no nos están hablando con lenguaje simbólico de unas experiencias de realidad que sobrepasan nuestra mirada superficial, pero no nos están hablando de alucinaciones inventadas no se sabe dónde. Son símbolos para referir la mirada aquí. De eso quizás seguro que Jalil y María también hablarán. A continuación no sigo ahora por ahí y vuelvo un poco a prácticas en nuestra cotidianidad. Tanto con pequeños como con nosotros. Tengamos en cuenta eso, que tenemos como reeducar nuestro contacto con la realidad. Cuando pensaba decir, a ver, ¿cómo resumo eso? O sea, hace muy pocos días, lo resumiré con pero se me acaba el tiempo, una visita a unos olivos milenarios, para que nos demos cuenta de cuándo hacemos y cuándo no hacemos, ¿no? Hace un par de semanas, con un grupo familiar, fue todo precioso porque una persona que celebraba 60 dijo lo que más le apetecía era ir con toda la familia, sobrinos, todo el familiar, a ver olivos milenarios. Los olivos, tenemos la película del olivo, los milenarios que hay en la zona del delta. En la zona del delta del Ebro hay todos unos circuitos para observar olivos. Fue una visita preciosa. Estuvimos una hora en que el guía, con un inmenso cariño, nos dio un chorreo de informaciones fantásticos. Estuvimos viendo olivos de 1700 años, o sea, una bestialidad. Cuando yo pensaba, decía, ostras, este olivo se plantó en la época de Constantino. O sea, ¿qué ha vivido este olivo? ¿No? Bueno, estuvo súper bien. Y yo cuando salía, pensando, ¿qué ha pasado? Me iba quedando una parte y decía, ¿qué ha pasado? Que no hemos parado ni medio segundo con un olivo. O sea, hemos llegado allá, hemos hecho kilómetros, hemos estado una hora, nos hemos organizado tiempo, hemos buscado hotel, hemos hecho una visita muy bien organizada porque nos han informado de cantidad de cosas de los olivos que no sabíamos para nada. O sea, la recomiendo. ¿Qué ha faltado? Estarnos con los olivos, pararnos, de ahí fuimos a comer una paella fantástica. Pararnos, abrazar un olivo, sentirlos, estar, darnos tiempo para percibir miles de años. Cuando estamos diciendo, tiene miles de años, ¡pum! ¿Qué quiere decir eso? Me paro ahí, tener un tiempo, los adultos de una manera, los jóvenes de otra. Si había cantidad de críos, haberles propuesto simplemente recoger las hojitas, dibujar, abrazarse al olivo, cantar, estar. ¿Ha servido de algo esa visita? Creo que alguna información sacamos. Pero yo les he propuesto a todos, volvamos a los olivos. Volveremos la semana que viene, no será, pero dentro de un par de semanas, cuando acaben el curso, que ya volvamos a los olivos y ese día estaremos con los olivos. Ahora ya sabemos todo lo que debemos saber, ¿no? Eso que digo, estar con los olivos, darnos tiempo, dibujarlos, cantarlos, percibirlos, hasta que ese olivo, o eso es una frase de Van Gogh, no es mía, hasta que ese olivo sea el ser vivo que es.
Digo, que ese olivo no sea unos obstáculos verticales que hay en los paisajes, hasta que ese olivo es el ser vivo que es. Para darle vida a ese olivo necesitamos tiempo. Tiempo, como adultos, no necesitaremos muchas actividades. Como adultos sabremos cómo gestionar los tiempos. Cuando estamos con niños, niñas más pequeños, entonces sí que tenemos que tener nuestra creatividad, pensar a ver cómo haré para que ese crío que es incapaz de pararse medio segundo, ¿qué aliciente le voy a dar para que pare medio segundo y pueda disfrutar? Y no le haré ni un sermón sobre el olivo, le voy a dar la oportunidad de tener tiempo para estar con el olivo. Poco eso sería para mí el mensaje. Eso podemos hacerlo desde como maestros y maestras, desde cualquier asignatura. Saber que cuando explicamos literatura, cuando explicamos ciencias, cuando explicamos lo que sea, hay una parte de esos niños y niñas que les tenemos que dar la oportunidad que se pongan abiertos a la realidad, en contacto con la realidad, no solo la parte mental. Y como adultos no digamos. Y si no es en las aulas, si es con los hijos, con los sobrinos, con los nietos y nietas, etcétera, más que más. Abuelos y abuelas, hay oportunidades infinitas de estar con los nietos y dándoles esa posibilidad que ya he visto que para muchos artistas fue la suerte de tener una abuela que les enseñaba a mirar las nubes y que de ahí salió toda su literatura y su amor a la vida como persona adulta. Acabo, para acabar, como lo resume Tagore, ya como hay más textos, pero ahí están, y los tienen Tagore. El ideal permanente, ¿dónde lo tiene? Me parece que lo tiene aquí bien y puse a Tagore, ¿no? En algún sitio. Me riño, sí, aquí. El ideal permanente en la vida espiritual es el rescate del alma humana de las garras del yo. Estamos ahí. Y me paro un momento, recordando, no es un yo maligno, es un yo que domina, que se traga todo el escenario. Vuelvo a Tagore. Rescate humana de las garras de ese yo. Su comunión con el alma infinita mediante su unión con el universo. Es como una síntesis de todo lo que he intentado decir. ¿Eso qué es? No es una doctrina teológica que se pueda enseñar como una asignatura en la clase durante media hora cada día. Es la verdad y la profunda belleza de nuestra actitud hacia el entorno, de nuestra relación consciente con lo infinito. Eso es lo que podemos transmitir como adultos hacia los demás y lo primero que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Un ideal que se hace posible ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de vivir aprendiendo a sentir el misterio inmenso de la tierra, el agua y el aire, crecer en un ambiente de servicio hacia todas las criaturas. Y eso podemos encontrar 1000 maneras de hacerlo, de los más normalitas, Acabo solo que con un apunte, ¿no? Estamos viendo, porque estoy conectando mentalmente ahora con centros escolares, estamos viendo y también me parece fantástico, ¿no?, que incorporemos momentos de atención al entrar en las aulas, los primeros momentos antes de atender y tal, pero no solo, o sea, cuando esos momentos, es ese momento también, un momento tirita, ¿no? No atiende, primero los calmamos, primero que respiren un poquito, que aprendan a atender, les veo fotos de niños así, de aprender a atender, los calmas, ¿para qué? Para luego poder machacar y poder motear todas las informaciones como siempre, ¿no? Entonces, está bien que aprendamos que se pueden calmar, pero no es eso, no es eso. Como adultos, como que toda esa edad está perfecto que sepamos que, respirando me calmo, pero no es eso, no es eso. Es realmente abrirnos a la vida. Y eso no es los 5 minutitos que los tienes palmaditos ahí en los críos. Eso es cómo pensamos las actividades, cómo estamos con niños y niñas, pero para ahí hace falta que como adultos nos hayamos dado cuenta que hay toda una parte nuestra que ha de reconectar con la realidad desde el silencio de nosotros mismos. Aprender a atender desde el silencio. Y ahí, desarrollo humano. Ese era el título y aquí acabó. Vale. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras, Gracias, no solamente por tu conocimiento, sino también por tu sabiduría. Gracias, Pello. Sí. Y por dar vida a la vida. Y mientras estás hablando, el sol que estaba muy arriba también ha bajado de volumen y también ha entrado en la sala. Y bueno, tenemos 10 minutos, hasta menos cuarto. Norbaitek nahi bali madu galdera bat egin, Teresari, mikrofonua utziko diot gusto handiz. El micrófono está abierto, si alguien quiere
voluntario. Bai. Descansar. Bai. Bueno, entonces, si quieres, de lo que... Si quieres comentar algo, unas palabras para... Sí. Viendo aquí las personas, el Sí. espacio, lo que te... No, ya casi no añadiría más eso, El que interior. que nos lo tomemos en serio. Que nos lo tomemos en serio, que cuando nos está... Nosotros como adultos ya notamos, ¿no? Angustias, estrés y tal, y está bien que calmemos, pero que nos demos cuenta que tenemos que la gestión del planeta, lo sabemos, está en nuestras manos. El método de vida de cambio continuo, innovación continua, información continua, será exponencial, seguirá, no es algo que digas, bueno, algún día parará esto, no va a parar. Con lo cual la humanidad ha de desarrollar sus herramientas para realmente poder ser auténticamente humanos en este mundo que estamos creando. Lo estamos creando con una inconsciencia total y con unos efectos secundarios de los que no somos... O sea, leía hace un tiempo, ¿no? que hay críos que a base de moverse a través de las redes simplemente cada vez ya están con más dificultad incluso de reconocer las expresiones faciales de dolor o no de los demás. O sea, darnos cuenta que esos niños y niñas, y a mí me preocupa siempre la infancia, porque los adultos es problema nuestro, pero es que para ellos es el mundo que les estamos dando, es la realidad que les estamos dando. Y si les estamos metiendo en un mundo sin los recursos realmente de poder ser personas felices, gozosas, de poderse realmente interesar por todo, ¿no? Vamos viendo aumento de suicidios, desinterés, toda una serie de efectos secundarios. Démonos cuenta que está en nuestras manos, que vayamos como concienciándonos más y más y más de que hay toda una parte nuestra que la tenemos que reincorporar, que es esencial en una facultad como esta, es esencial en todos los... En las empresas se está empezando pues, a ver, pero y no nos preocupe si hay una parte muy primera comercial y de bienestar, da igual, estamos en los primeros pasos y a partir de ahí echemos a andar lo más hondo posible. La verdad, nos va el planeta, nos va la felicidad, nos va la humanidad, nos va todo en eso. Y es sencillo, yo creo que es muy sencillo. O sea, tenemos recursos, no son cosas complicadas, es simplemente darnos cuenta, ahí va los donuts, ¿no? Dice sociedad, pero sí, como el señor Jordán, ¿no? Pero si hablaba en prosa, pues eso, démonos cuenta que hay esa parte que no está, que ya está, la recuperamos de manera más sencilla posible, con cosas que nos gusten y ya. No, yo no añado más, me parece. Sí, Matematek, si no tampoco vamos a ocupar el espacio. En fin, interioridad, solo digo, interioridad no es... para mí, ¿qué es interioridad? No quedarse en la superficie. Es que no hay más. No es mística, ¿no? Es no quedarse en la superficie, punto. Bueno, gracias por la charla que nos has dado. Yo te quería hacer una pregunta respecto a los niños pequeños. Normalmente les distraemos para que hagan actividades como, por ejemplo, para que coman. Entonces, les ponemos los vídeos, les ponemos una serie de cosas. ¿Hacia dónde nos lleva este tipo de actuaciones? Claro, a una incapacidad de atender. Claro, esa distracción continua dando inputs que calman y ni soy médico ni sé nada de biología ni de anatomía, pero sé que está muy estudiado las pantallas, lo que mueve, qué niveles cerebrales y conexiones y que se está segregando no sé qué, que les calma. Y por ahí va. Entonces les estás incapacitando, o sea, ya desde pequeños, incapacitando lo que sería realmente el estar atentos. Se les puede entretener exactamente igual escondiendo algún sabor raro en la comida y a ver quién adivina qué es lo que había allá. Y si adivinas eso, pues en el postre no sé qué. O sea, sí que incentivar con premio y lo que sea, pero unos juegos que estén no comiendo como un autómata con la cabeza ocupada sino que esa posibilidad de atender esté jugando y atendiendo lo que se está comiendo. Hay mil maneras de poder hacer participar la atención de lo que se está haciendo en ese momento. Pero de manera, ahí está un poco el reto de imaginemos actividades que lo puedan pasar bien,
¿no? Eso, el esconder sabores, quien haya hecho la comida que diga que no adivinas pues qué he puesto o no sé qué, o intentar imaginar, entonces también pues si estás viendo el pan, de dónde sale el pan, pensar, o un día pues en lugar de pan poner un trozo unas espigas de trigo allá, pues cómetelas. ¿Cómo te vas a comer el trigo? Pues si es pan, ¿no? O la harina sin hacer pan. Entonces, como decir, bueno, o sea, como despertar como la interrogación, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace el pan? Poder ir a ver a algún sitio cómo están haciendo el pan, y si lo sabemos hacer en casa, pues ya no digo. Pero un poco todo eso, que entonces el comer no haga falta entretener para que coman como un autómata, ¿no? Sino que esos juegos de distracción, la comida no sea algo aburrido, sino que sea algo lúdico, interesante, divertido y que te vaya abriendo canales de atención a eso y de interés por todo, ¿no? Es como ir cambiando de ese chip. Y en otras edades, así con chavales un poco mayorcitos, es más difícil. Los peques tienen una curiosidad absolutamente por todo, que si la acompañamos y si en lugar de decir calla, come, no que lo digo, calla, come, no, vas estirando eso que te están diciendo y lo vas llevando hacia donde tú quieres, ¿no? Y la capacidad de curiosidad, de interés, de hacerse preguntas es infinita, es que es infinita y lo sabemos. Vale, una pregunta y un agradecimiento, Teresa, fantástica tu presentación. Entonces, tengo preocupación por el tema de la educación. ¿Cómo podemos integrar toda esta educación en la interioridad, en la atención, en la empatía, en esta actitud, en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí, por lo menos, en el Vasco sigue habiendo mucha alergia por todo lo que es una religión, la educación es pública, creo que tiene que serla además, laica, aconfesional, pero cuando planteas programas que trabajen la interioridad ya hay mucha gente a la que le salen alergias, ¿no? Eso suena... Entonces, en Cataluña, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo lleváis? Tenéis más años de secularización en la educación. ¿Qué experiencias hay? Como aquí. Como aquí. A ver, esa alergia tiene una explicación histórica clara y nos saltan chispas a todo lo que es una religión. Y yo creo que eso pasa un poco en todas partes. Yo creo que necesitamos darnos tiempos y necesitamos ese comprender, o sea, no intentar hacer el salto a lo religioso demasiado rápido, sino necesitamos comprender qué somos como seres humanos, cómo vamos a desarrollarlo, qué hacemos y tal, y luego podernos acercar a ese mundo de la aportación desde los maestros y maestras espirituales, ver qué nos estaban aportando ahí. Pero ese desarrollo, esa capacidad de trabajo de la interioridad, comprender, pues eso, si la palabra interioridad también es un obstáculo, desarrollo humano, punto, no hace falta más. Ya está. Y cuando es desarrollo humano, ya es desarrollo humano, a todas. Por supuesto que habrá no solo superficie, que habrá interioridad, pues, ¿no? Pero un poco eso. Y desde testimonios laicos, ir viendo y sobre todo ir viendo por la propia experiencia, ¿no? Cómo eso gusta, interesa, porque estamos preparados para eso, ¿no? La alergia yo creo que la tenemos y hemos de ser muy conscientes de que eso es así y que tiene unas razones y que entonces no hacer saltos demasiado rápidos vuelves a toparte con el obstáculo, ¿no? Y no es para hacer, cuando digo así, no es para engañar y decir, no, vamos a ir a la religión más lento. No, vamos a poder aprovechar la sabiduría de la humanidad, de todo el planeta, en todas las culturas, en que han enseñado a ese desarrollo pleno de los seres humanos, ¿no? Con unos lenguajes y unos ejemplos y tal que nos pueden parecer lejanos, pero lo podremos aprender cuando realmente estemos aprendiendo a trabajar desde el ser humano. Digo, es como si dijéramos, ¿no? La pintura sí, pero toda la que tiene que ver con cuestiones religiosas no. Pues es que me quedo con la pintura abstracta y poco más, porque claro, está impregnada de... Pero bueno, ponerme solamente a ver pues crucifijos, no sé qué tal, no. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa enseñar a pintar, que niños y niñas disfruten de los colores, entiendan que hay todo un mundo de expresión, que hay una capacidad de expresarse simbólicamente que no es la que pasa por los conceptos. Explorar todo esto, aprender a mirar la realidad, plasmarla, ejercitar la mirada por todo eso. Desde ese andar por esas vías, entonces es cuando... también los adultos, miras
un cuadro y puedes aprender lo que hizo, lo que está intentando expresar esa persona de hace X tiempo. ¿Qué me enseña? ¿Cómo ha solucionado eso? ¿Qué ha vivido en esa situación? Lo estás percibiendo en esa obra de arte, en esa música, en ese cuadro y tal, ¿no? Pero lo miras como aprendiz de persona que se está intentando desarrollar a todas, ¿no? En cambio, si vamos como, bueno, por ahí, yo no creo que haya mucha distinción entre aquí y en Cataluña, excepto el idioma en que lo intentamos cada uno. Pero, dicho eso... Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que creo que es una enfermedad del siglo XXI, ¿no? Que es el déficit de atención. Sí. Y me preocupa porque empiezas a ver ya en las aulas a personas que te dicen y te vienen con eso, que yo tengo un déficit de atención, por lo tanto tengo que hacer cosas de una manera diferente, etcétera, etcétera. Y claro, yo no soy facultativo, no soy experto como para ver si eso es un síndrome, si es una patología, menos para decirse que hay que pastillar a una persona por ello. Pero es que empiezo a ver que ya cuando las madres y los padres van con sus hijos a hablar de esto, salen con la declaración del síndrome de déficit de atención para sus hijos y para ellos mismos. Entonces, yo estoy ahí con una inquietud, ¿no? O sea, veo que estamos como siglo XXI, esa tirita que decías, ¿no? Del mindfulness, de la atención, de empezar a creer como en la interioridad, ¿no? A volver a darle sentido. Entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a algo que, no sé, yo tengo claro, yo no conozco ese mundo, pero ¿cómo podemos dar una respuesta a esas declaraciones de déficit de atención que creo que no ayudan, porque al final me hace como distinto a los demás, me hace como aislarme? No sé, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo podemos prevenir o evitar este déficit para darle la vuelta? Estudiando, o sea, yo ahí en una parte veo que hay cada vez más estudios, más comprensión de lo que está pasando, más expertos trabajándolo, pero viendo, o sea, sin ser tampoco experta nada más que en lingüística y todavía, pero es eso, ¿no? Que abre los ojos y te das cuenta, es decir, es que no está incorporada en la vida, no está incorporada en la vida. Y ahí hay un problema grave, gravísimo. Es como si no nos hubiéramos dado cuenta que estar no sé cuántas horas sentados nos deja el cuerpo hecho polvo, ¿no? Nos hemos dado cuenta, ponemos solución. Entonces hay cantidad de estudios y tal, y qué ejercicio te conviene, qué no te conviene. Utilizar la atención como una capacidad humana, como si no utilizáramos para nada la memoria, como si no utilizáramos para nada la capacidad de cálculo. Como esas sí que nos hacen falta, todavía las vamos incorporando. La atención no nos hemos dado cuenta, la estamos dejando de lado, hay que incorporarla. Y es una atención, como decía, ¿no? que se utilizaba de la manera más natural, pero para cualquier trabajo, ¿no? O en cualquier juego. Es que los críos cuando jugaban corriendo por las calles o subiéndose a no sé dónde, es que la atención está focalizada a poderte subir a un árbol, ¿no? Y es una armonía entre cuerpo, atención y todo. Entonces, es eso, es estudiarlo, es que haya congresos, es que se hable de eso, es que no como una enfermedad, sino como un efecto secundario de nuestro cambio de vida, de nuestro sistema de vida, y ahí hay un tema que tenemos que resolver serio, muy, muy serio. No es una enfermedad de nadie, es un efecto secundario que estamos creando nosotros y que tiene un alcance inmenso en profundidad y en amplitud, de dejar a los niños y niñas sin capacidad de interesarse por las cosas. Ya, primero les damos una realidad que no tiene ningún interés, les entregamos un rollo que no les interesa para nada porque no tiene nada que ver con su mundo. Pero segunda, tampoco están ejercitando sus herramientas cognitivas, las propias, de poderse enraizar con la realidad. Entonces, claro, el déficit es total. ¿Cómo lo podemos tratar? Yo creo que jornadas como esta y más, dándole importancia y hablándolo y llamando a expertos, a gente desde el mundo de la psicología, de la medicina, de lo que sea, de todos los ámbitos que trabajen ese tema, que estudien, que vean qué ha pasado, cómo actúa la atención, cómo tendría que estar actuando, cómo se puede desarrollar, todo eso, ¿no? Pero incorporándolo. Yo lo que sí que puedo decir, y lo podemos ver como adultos, que por poquita, cuando dice Esquirol, se aprende a mirar mirando, a atender atendiendo, por poquita práctica que incorporemos, los resultados son inmensos. Y además el gusto de niños y niñas es alucinante.
O sea, que ves que es que lo piden, lo quieren. Hoy no hemos hecho el rato de las botas de silencio, que es andar un rato poniéndose las botas de silencio. O sea, lo exigen. Y yo he tenido solo esa experiencia más directa desde hace unos pocos años con alumnos de empresariales de 20, 21 años, con una asignatura que era algo así como las claves de la creatividad y del liderazgo. Y Piccolimini fui a parar a que tenían que aprender a atender, a callar y tal, ¿no? Le decía a Nerea, ¿no? A mí primero tenía mis dudas si hacer esa asignatura o no, si tenía sentido, si era eso, si era prostituir el silencio. Cuando te empiezas a encontrar a chicos y chicas de una escuela de élite, de empresariales, que te empiezan a enviar mensajes, mails de agradecimiento por haber podido descubrir quiénes eran, haber podido descubrir la capacidad que tenían de gestionar su tigre, porque empezó un alumno a decir, pues es como un tigre que llevo dentro, ¿no? Domar su tigre, gestionar su tigre y todo eso, y eso era un curso, otro curso y otro grupo. Dices, por poco que damos la posibilidad, es connatural al ser humano, ¿sabes? Y por fin dices, se puede trabajar. Pero hagámoslo, o sea, seamos conscientes, estudiémoslo, veamos cómo. Hemos de encontrar las maneras propias a una manera de concebir el mundo sin dioses, sin tal, y entonces buscar nuestros propios recursos, explorarlos, extenderlos, y cuando los vayamos trabajando y encontrando las maneras de trabajar, de reeducar toda esa parte nuestra, es cuando entiendes de qué está hablando Santa Teresa y la puedes aprovechar. Mientras, Santa Teresa mejor la dejamos aparcada, no pasa nada. Es eso. Sí, ahora ya tocaba, ahora ya nos hemos enrollando demasiado. Por ahí detrás, no sé, por ahí detrás alguien, y yo contestaré más breve, lo prometo. Bueno, me dices luego. Responderé breve. Kaixo, egunon denori, motz egingo dut galdera. Teresa, gracias por tu sabiduría. Muy brevemente, hablas de ese televisor que tenemos todos en la mente, ¿no? y cuyo volumen hay que bajar para que tengamos presencia, ¿sí? Me hacías pensar en que hay otro televisor, no sé si es un televisor, pero es una sociedad que nos empuja a vivir rápido, con un montón de exigencias y que nos aleja igual de esa lentitud y de ese ir en el ritmo de la vida que precisa la presencia, ¿no? Entonces, solamente quería preguntarte qué se puede hacer o qué crees que se podría hacer para compatibilizar esos dos ritmos, ¿no? Que en nuestra sociedad occidental no son compatibles. Como la respuesta no sería breve, tendría que ser todo un tratado. No, apelo simplemente a que demos importancia a lo que estás diciendo, a que hay un ritmo y que se nos impone y que no va a parar, que tengamos conciencia que lo que no podemos estar esperando a ese momento en que esos meses, esas semanas, ese no sé qué, que ya queda libre, que ya pararemos, o el curso que viene será mejor. No, eso ya no va a parar nunca más y la aceleración si no hacemos nada, es esa. Y el tener conciencia que cómo contrarrestamos y cómo damos importancia a bajar ritmos. Me parece una frase que me gustó mucho de Eulalia, no, la de Bach, bueno, es igual, ya me he saltado otro día, pero dice, no es educación, cuando en el ámbito de la educación, dice, no abogo por la lentitud, abogo por la delicadeza. O sea, no es educación lenta, es dar los tiempos necesarios a cada cosa. Entonces, darnos cuenta, si tenemos que tener menos contenidos, pues serán menos contenidos, pero ¿de qué sirve un mogollón de contenidos si quedan a un nivel y no les estamos dando tiempo a que realmente se transformen en sabiduría? Para nada, ¿no? Entonces, tener eso muy claro y que se vaya extendiendo. Yo en eso soy enormemente optimista,
porque el cambiazo que yo he visto, o sea, el simple hecho que estemos aquí hablando de lo que estamos hablando hoy, quiere decir que muchas cosas han cambiado en muy poco tiempo. Y es así, yo creo que vamos en ese sentido muy bien. Queda mucho porque mayoritariamente nos comenzamos y estudiemos, trabajemos, veamos cómo se hace todo eso, pero para mí estamos en buen camino, estamos en camino, que es lo que importa, estamos en camino. ¿Vale? Vale, entonces quedamos a I20, eta hogeitan. Bueno, txalo handi bat eskainiko dugu.